En mi primer día como directora regional, descubrí que mi exmarido infiel trabajaba en la empresa. El mismo hombre que había acumulado en secreto una deuda de $200.000 antes de irse con mi ex mejor amiga. Sonrió con sorna cuando me vio, pensando que era una empleada nueva más. Pero su sonrisa se desvaneció cuando entré en la sala de juntas ejecutiva, no como empleado, sino como su nuevo jefe. Al cruzar las relucientes puertas de vidrio de Riverstone Financial, sentí que mi corazón se aceleraba, no por nerviosismo, sino por anticipación. El guardia de seguridad me entregó mi credencial temporal y tracé con los dedos el sencillo título, Orientación para nuevos empleados. Ojalá Mark supiera lo que significaba realmente esa orientación. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y, si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Hace 3 meses descubrí que mi marido, con el que llevaba 8 años casado, llevaba una doble vida. No solo había estado teniendo una aventura con Rachel, mi mejor amiga desde la universidad, sino que también había agotado en secreto nuestras tarjetas de crédito y había pedido préstamos enormes a mi nombre. La noche que se fue mencionó casualmente la deuda de $200.000 que me había ocultado, como si no fuera más que un inconveniente menor. Nunca sobrevivirás a esto, Sarah, había dicho arrojando su anillo de bodas sobre la mesa del comedor. Eres demasiado blanda para el mundo corporativo. Siempre lo has sido. Ahora, mientras me ajustaba mi impecable blazer azul marino en las paredes de espejo del ascensor, esas palabras me alimentaron en lugar de atormentarme. La mujer que Mark había reflejado era distinta a la que había abandonado. Sus ojos tenían una mirada de acero y sus hombros transmitían la confianza de alguien que había transformado la devastación en determinación. Piso 42. El ascensor emitió un agradable sonido. Salí al bullicioso pasillo de la sede corporativa de Riverstone. Varios empleados pasaban a toda prisa, algunos de ellos lanzándome miradas curiosas. Habían estado hablando sobre la misteriosa nueva directora regional durante semanas, aunque solo la junta conocía su identidad. Escuché fragmentos de conversaciones susurradas. ¿Te enteraste de lo de la reunión de la mañana? Algo importante está sucediendo a las 9:30. Marx. Ha sido insoportable toda la semana. Perfecto. Los rumores ya estaban circulando y se creó exactamente la atmósfera que yo esperaba. Me dirigí al Departamento de Recursos Humanos, donde me recibió una mujer alegre llamada Patricia. Bienvenido a Riverstone. Seguro que eres nuestro nuevo empleado. Comencemos con tu orientación. Me guiñó el ojo con complicidad, una de las pocas personas que conocía mi verdadera posición. A través de las paredes de cristal de la sala de descanso, lo vi. Mark estaba de pie en su oficina, llamando la atención de su equipo con esa postura arrogante que me resultaba tan familiar. Su traje de diseño y su cabello perfectamente peinado gritaban éxito, pero yo sabía que no era así. Había construido su imagen con dinero prestado y confianza robada. ¿Sarah? Una voz me sobresaltó y me hizo dejar de observar. Sarah Mitchell. Me di la vuelta y mantuve la compostura mientras Mark se acercaba con su característica sonrisa burlona en los labios. Vaya sorpresa. ¿Finalmente te has decidido a entrar en el mundo corporativo? Respondí con frialdad, notando que su anillo de bodas había sido reemplazado por uno más llamativo, probablemente comprado con dinero robado. No esperaba verte aquí. Es el señor Harrison el que está en la oficina, corrigió, mientras se arreglaba la corbata de seda italiana. Soy el jefe del Departamento de Relaciones con Inversores, ¿y tú? Echó un vistazo a mi credencial temporal y su sonrisa se hizo más amplia. Estamos en orientación. Bueno, todo el mundo tiene que empezar por algún lado. Los empleados que estaban cerca fingieron no escuchar, pero su escritura se había ralentizado sospechosamente. Sonreí cortésmente dejándolo saborear lo que él creía que era su momento de superioridad. El reloj antiguo de la pared marcaba las 9:15 de la mañana. En exactamente 15 minutos todo cambiaría. Estoy deseando que llegue la reunión de la mañana, dije con naturalidad. He oído que hay algunos anuncios interesantes previstos. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro. Bien. Déjenlo que se pregunte.
Los nuevos empleados no suelen asistir a las reuniones ejecutivas, dijo con su voz transmitiendo ese tono condescendiente que les resultaba familiar. Se pueden hacer excepciones, intervino Patricia, apareciendo a mi lado. De hecho, Sara debe irse ahora. La junta está esperando. Mark frunció ligeramente el ceño. ¿La junta? No te preocupes, Mark, dije mientras recogía mi portafolios. Todo tendrá sentido. Muy pronto. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias ejecutivas, podía sentir que sus ojos me seguían. El peso de mi credencial de empleado real, la que me anunciaba como director regional, se sentía pesado en el bolsillo de mi chaqueta. En mi maletín estaba la documentación de cada decisión cuestionable que Mark había tomado en su departamento, cada inversión arriesgada que había hecho y aprobado, cada política que había flexibilizado. La junta directiva había estado bastante interesada en mi análisis detallado de las vulnerabilidades del departamento, en particular dada mi visión única del hombre que lo dirigía. Mis propuestas de reestructuración les habían impresionado aún más, en mi historial de recuperación de carteras de inversión en crisis. Las puertas de la sala de conferencias se alzaban ante mí y a través del cristal, pude ver a los miembros de la junta directiva reuniéndose. Asintieron respetuosamente cuando me acerqué. Detrás de mí oí el repiqueteo de los costosos zapatos de Mark sobre el suelo de mármol. Me siguió, aparentemente por la curiosidad. Después de usted, señor Harrison, hice un gesto hacia la puerta, mi voz tenía un dejo de autoridad que lo hizo detenerse. Los siguientes 15 minutos lo cambiarían todo. La fachada cuidadosamente construida que Mark había construido se derrumbaría, tal como una vez destrozó mi mundo. Pero a diferencia de él, yo no estaba allí para la destrucción. Estaba allí para reconstruir, no solo mi vida, sino todo un departamento que había sufrido bajo su liderazgo imprudente. Cuando nos instalamos en la sala de conferencias, mi mente se desvió hacia aquella noche devastadora de hacía 3 meses. El recuerdo era nítido, estaba de pie en nuestra cocina, mirando los extractos bancarios y las facturas de tarjetas de crédito cuya existencia jamás había sabido, escuchando a Mark explicar cómo había invertido en su futuro, un futuro que aparentemente incluía a mi mejor amiga, y un apartamento que yo estaba pagando sin saberlo. La voz del presidente me devolvió al presente. Antes de comenzar, creo que tenemos que presentarnos. Me sonrió cálidamente. Señorita Michei, ¿le gustaría hacer los honores? Me puse de pie, alisándome la chaqueta con manos firmes. El miedo y la impotencia que había sentido esa noche en la cocina habían sido reemplazados por una tranquila certeza. Mark se sentó frente a mí y su expresión pasó de la confusión a la comprensión cuando saqué mi credencial de empleado real. Gracias, presidente Reynolds. Para aquellos que no me conocen, soy Sara Michei, su nueva directora regional de operaciones y tenemos algunos cambios importantes que discutir. La fuerte inhalación que dio Mark fue solo el comienzo. El verdadero trabajo, transformar el departamento de relaciones con inversionistas de Riverstone en algo de lo que estar orgulloso, estaba a punto de comenzar. La tensa atmósfera en la sala de conferencias me hizo recordar aquella lluviosa tarde de martes de hace 3 meses, la noche en que mi mundo implosionó. Había estado trabajando hasta tarde en mi empresa de inversiones, celebrando en silencio el cierre de un importante proyecto de restauración de cartera. Mi teléfono había vibrado con un mensaje de texto de Rachel. Sara, tenemos que hablar. Se trata de Mark. ¿Nos vemos en el Café Luna en 20 minutos? La preocupación. Y su mensaje parecía extraño, pero Rachel había sido mi mejor amiga desde nuestros días universitarios en Northwestern. Si estaba preocupada por Mark, tenía que ser algo importante. Tomé mi paraguas y me dije a mí misma que el nudo en mi estómago era solo ansiedad por un posible problema con mi esposo. Encontré a Rachel en nuestra mesa habitual en la esquina, con su maquillaje, que siempre era perfecto, ligeramente corrido, con las manos envueltas alrededor de él y sin tocar. Capuchino. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, supe que algo iba terriblemente mal. No puedo seguir con esto, Sara, susurró, sacando una pila de papeles de su bolso de diseñador. Anoche encontré estos documentos en el maletín de Mark. Tienes que verlos. Me temblaban las manos mientras extendía los documentos sobre la mesa. Créditos, extractos de tarjetas, solicitudes de préstamos, transferencias bancarias, todo a mi nombre, pero con transacciones que nunca había visto antes.
Los números se desdibujaron ante mis ojos. 47,000 dólares cargados a una tarjeta de crédito que no sabía que existía. 83.000 dólares en préstamos personales, varios adelantos de efectivo, una segunda hipoteca sobre nuestra casa. Hay más, la voz de Rachel se quebró. Lo he estado viendo, Sarah, durante el último año. El ruido ambiental del café se fue apagando hasta convertirse en un rugido sordo. Mi capuchino permaneció intacto y se enfrió mientras Rachel me contaba todo en detalle, las reuniones secretas, los regalos caros, las promesas que Mark había hecho. Cada palabra era como un ladrillo más que se añadía al muro que se derrumbaba a mi alrededor. Dijo que sabías lo de los préstamos, continuó con lágrimas corriendo por su rostro. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia de que habías aceptado invertir en sus negocios. Pero anoche encontré esto. Ella deslizó más papeles sobre la mesa. Él ha estado falsificando tus firmas, usando tu excelente calificación crediticia, construyendo todo este castillo de naipes sobre tu reputación. El documento final me heló la sangre. Un contrato de alquiler de un piso de lujo en el distrito más exclusivo de la ciudad, firmado hace 2 semanas. Mi nombre estaba en él junto al de Mark, pero nunca lo había visto antes. Había planeado irse, admitió Rachel, con voz apenas audible. El condominio se suponía que era para nosotros, pero no puedo. Ya no puedo ser parte de esto. Eres mi mejor amiga, Sarah. Me quedé allí sentada, aturdida, mientras la realidad de mi situación se asimilaba. 8 años de matrimonio, una amistad que duraba 15 años, todo construido sobre mentiras y manipulación. Los números bailaban ante mis ojos. 200.000 dólares de deuda oculta, cuidadosamente acumulados durante los últimos 2 años. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, mi mente repasó rápidamente todas las señales que había pasado por alto. Las largas noches en la oficina, los misteriosos viajes de negocios, la manera en que Mark había insistido en manejar todas nuestras finanzas, alegando que quería protegerme del estrés. Sus constantes recordatorios de que yo era demasiado confiada, demasiado blanda para el despiadado mundo de los negocios. Lo encontré en nuestra oficina en casa, guardando tranquilamente los archivos en su maletín. Al verlo tan sereno, tan despreocupado, algo se rompió dentro de mí. ¿Me lo ibas a decir alguna vez? Mi voz sonó extraña, incluso para mis propios oídos. ¿Sobre la deuda? ¿Sobre Rachel? ¿Sobre cualquier cosa? Levantó la mirada y por un momento vi la sorpresa en su rostro. Luego su expresión adoptó esa sonrisa condescendiente que tanto le resultaba familiar. Ah, Rachel por fin se dio cuenta, ¿no? 200.000 dólares, Mark, a mi nombre. No te pongas dramática, Sarah. Son solo negocios. Las inversiones requieren capital y... Tu calificación crediticia hizo que todo fuera mucho más fácil. Siguió empacando como si estuviéramos discutiendo algo tan mundano como hacer la compra. Además, nunca te preocupaste por los detalles financieros, siempre te alegraste de dejarme manejar todo. Tan confiado, tan ingenuo. Confié en ti porque eras mi esposo, y esa confianza nos construyó una vida hermosa, ¿no es así? Señaló nuestra casa, amueblada con mucho gusto. La casa, los coches, las vacaciones. ¿De verdad creías que tu modesto salario cubría todo esto? La magnitud de su traición me golpeó en oleadas. Todos los lujos que creía que habíamos ganado juntos se habían construido sobre mentiras. Y el mérito robado. Toda nuestra vida había sido una fachada cuidadosamente construida. Ya he trasladado la mayoría de mis cosas al nuevo lugar, continuó, mientras se arreglaba la corbata frente al espejo. Puedes quedarte con la casa, pero no te apresures a pagar la nueva hipoteca. Tal vez esto finalmente te obligue a desarrollar coraje. El mundo de los negocios no recompensa la debilidad, Sarah. Traté de enseñártelo. Había tirado su anillo de boda sobre el escritorio. Un insulto final calculado. Nunca sobrevivirás. Esto. La deuda. Las batallas legales. El mundo corporativo que siempre temiste aceptar. Eres demasiado blando. Siempre lo has sido.
El sonido de la voz del presidente Reynolds me hizo volver al momento presente en la sala de conferencias. Mark se sentó frente a mí, todavía irradiando esa misma confianza arrogante. No sabía que sus palabras esa noche no me habían destrozado, sino que me habían transformado. En los 3 meses transcurridos desde que se fue, me lancé a investigar en profundidad nuestras finanzas. Descubrí cada transacción, cada firma falsificada, cada cuenta oculta. Descubrí que los negocios de Mark eran una red de inversiones riesgosas y acuerdos cuestionables, muchos de los cuales involucraban a clientes de Riverstone Financial. Las mismas habilidades que me habían convertido en un exitoso administrador de cartera, atención a los detalles, reconocimiento de patrones, pensamiento estratégico, se convirtieron en armas de mi arsenal. Había localizado a otras víctimas de los planes de Mark, había elaborado un caso exhaustivo y lo había presentado a la junta directiva de Riverstone junto con mis propuestas de reforma departamental. No solo quedaron impresionados por mi descubrimiento de las irregularidades, sino por mi visión estratégica para prevenir situaciones similares en el futuro. El puesto de director regional se había creado específicamente para implementar estos cambios. Al mirar a Mark ahora con su costoso traje comprado con dinero robado y su nuevo anillo de bodas probablemente comprado a crédito, no sentí odio ni miedo. Esas emociones se habían transformado en algo más poderoso, un propósito. El presidente estaba distribuyendo carpetas que contenían mi análisis de las vulnerabilidades del departamento y mis propuestas de soluciones. El rostro de Mark se ponía cada vez más pálido a medida que pasaba las páginas, reconociendo sus propias transacciones expuestas con meticuloso detalle. La señora Mitchell, presidenta de la junta directiva, dijo, tal vez le gustaría comenzar por hablar de las irregularidades que ha descubierto en las cuentas de los clientes del Departamento de Relaciones con Inversionistas. Me puse de pie, con voz firme y clara. La mujer que Mark había descartado por ser demasiado blanda se había convertido en su víctima, y su educación en la verdadera ética empresarial estaba a punto de comenzar. La transformación de víctima a vencedor no había sido una cuestión de venganza. Se trataba de justicia, reforma y de demostrar que la integridad y la fuerza no eran mutuamente excluyentes. Cuando comencé mi presentación, vi el nombre de Rachel entre los asistentes a la reunión. Recientemente había sido ascendida a oficial de cumplimiento, su propio nombre. Un viaje de redención paralelo al mío. El mundo cuidadosamente construido de manipulación financiera de Mark estaba a punto de cambiar, y yo sería el arquitecto de ese cambio. La deuda que me había dejado se había convertido en el catalizador de una transformación que ninguno de los dos había previsto. Estas irregularidades, continué, de pie en la cabecera de la sala de conferencias, representan solo la superficie de lo que he descubierto en el Departamento de Relaciones con Inversionistas. Pasé a la siguiente diapositiva de mi presentación y vi cómo el rostro de Mark se ponía cada vez más pálido a medida que sus prácticas cuestionables quedaban al descubierto ante la junta directiva. La espaciosa sala de conferencias del piso 42 de Riverstone Financial se había convertido en un escenario de tensión silenciosa. A través de los ventanales, el sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la mesa de caoba pulida donde 20 de las figuras más influyentes de la empresa estaban sentadas, fascinadas por mi presentación. Vi a Amanda Torres, directora de Recursos Humanos, tomando notas detalladas. Había sido fundamental en mi contratación, al reconocer la necesidad de un cambio sistemático en los procedimientos de supervisión de la empresa. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos con silenciosa aprobación mientras le detallaba el siguiente conjunto de hallazgos. Solo en los últimos 18 meses, los fondos de los clientes se redirigieron a través de una compleja serie de inversiones de alto riesgo, le expliqué, mostrando un diagrama de flujo detallado. Cada transacción era técnicamente legal pero éticamente cuestionable, diseñada para generar retornos rápidos mientras exponía a los clientes a niveles de riesgo sin precedentes. Michael Patel, director de riesgos, respiró hondo. Su reputación de integridad era bien conocida en el sector. Y todas esas transacciones fueron aprobadas por el departamento. Su voz se apagó cuando miró a Mark. Jefe de relaciones con inversores, confirmé con voz firme. La firma del señor Harrison aparece en todos los formularios de autorización. Mark se movió en su sillón de cuero, su habitual confianza se resquebrajó bajo el peso de la evidencia. Todas estas inversiones fueron aprobadas, intervino, intentando recuperar el control. Todos los clientes firmaron los documentos necesarios. ¡Qué interesante!
Debería mencionar el papeleo, respondí, haciendo clic en la siguiente diapositiva. Observe los patrones de firma en estos formularios de autorización. Me acerqué a la pantalla y señalé las sutiles discrepancias. Varios clientes han confirmado que nunca vieron estos documentos, y mucho menos los firmaron. La sala se sumió en un silencio incómodo. A través de las paredes de cristal, pude ver a los empleados curiosos que se reunían, atraídos por la inusual duración e intensidad de la reunión matutina. Entre ellos se encontraba Rachel, con una expresión de culpa y determinación en el rostro. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Ella había proporcionado información crucial sobre los métodos de Mark, parte de su propio viaje hacia la redención. Señora Michei, Victoria Reeves, vicepresidenta senior, se inclinó hacia adelante. Su análisis es exhaustivo, pero ¿cuál es la solución que propone? La reputación de Riverstone está en juego. Este era el momento para el que me había preparado. Abrí mi cartera, distribuí propuestas de reforma integrales a cada miembro de la junta directiva y una reestructuración completa del Departamento de Relaciones con los Inversores. Comencé a implementar nuevos protocolos de supervisión, canales transparentes de comunicación con los clientes y un sistema revolucionario de evaluación de riesgos. Mientras los miembros de la junta revisaban mi propuesta, pude sentir que la mirada de Mark se intensificaba. Había subestimado gravemente a la mujer a la que había descartado por ser demasiado blanda para los negocios. Cada página de mi propuesta desmantelaba el sistema de manipulación que había construido y lo reemplazaba con estructuras diseñadas para la transparencia y la práctica ética. La implementación comienza de inmediato, anunció el presidente Reynolds, mientras cerraba su copia de la propuesta. La señora Michei supervisará la transición como directora regional, y el señor Harrison le rendirá cuentas directamente a ella durante este periodo de reestructuración. El costoso bolígrafo de Mark se rompió en su mano y dejó caer pequeñas gotas de tinta sobre su impecable camisa blanca. Esto es absurdo, balbuceó. He dirigido este departamento durante 5 años. No es posible que... Sus métodos han expuesto a Riverstone a una responsabilidad significativa, interrumpió Victoria Reeves. El nombramiento de la señora Michei no está sujeto a debate. La decisión de la Junta es unánime. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de discusiones y planificación. Los jefes de departamento hicieron preguntas sobre la transición, mientras Mark permanecía sentado en un silencio sepulcral. Fuera de la sala de conferencias, la noticia se propagaba rápidamente por la oficina. Podía ver a los empleados, agrupados en pequeños grupos, con sus teléfonos inteligentes en la mano, mientras la noticia viajaba por canales informales. Finalmente el presidente Reynolds dio por concluida la reunión. A medida que los miembros de la Junta se retiraban, muchos se detuvieron para darme la bienvenida oficialmente, con un apretón de manos firme y de aprobación. Mark permaneció sentado, mirando mi propuesta como si estuviera tratando de encontrar una escapatoria, una ruta de escape. Señor Harrison, dije mientras reunía mis materiales. Necesitaré una auditoría completa de su cartera de clientes actual para mañana por la mañana. Mi oficina, la oficina de la esquina que está utilizando actualmente, tendrá que estar despejada antes del final del día. Levantó la vista y su rostro era una tormenta de emociones. ¿Tú planeaste esto?, acusó en voz baja. ¿Todo? No, Mark, respondí manteniendo mi voz profesional. Tú planeaste esto el día que decidiste falsificar mi firma en esos documentos de préstamo. Yo solo estoy implementando las consecuencias. Cuando salí de la sala de conferencias, Amanda Torres se puso a mi lado. Se ha notificado a seguridad, murmuró. Ellos supervisarán la reubicación de la oficina del señor Harrison. Su nuevo espacio de trabajo está listo en el piso 38. Asentí observando cómo cambiaba la dinámica de la oficina en tiempo real. Los empleados que antes se habían escabullido ante el enfoque de Mark ahora se mantenían firmes, con posturas más erguidas y expresiones más seguras. La cultura del miedo que había cultivado ya estaba empezando a resquebrajarse. Mi credencial temporal había sido reemplazada por mis credenciales oficiales. Sarah Michei, directora regional. El peso de la prenda se sentía justo sobre mi chaqueta, un símbolo tangible de transformación. A través de las paredes de vidrio de lo que pronto sería mi oficina, pude ver a Mark empaquetando bruscamente sus objetos personales, con movimientos furiosos y espasmódicos.
Sara y Rachel se acercaron vacilantes, sosteniendo una pila de archivos. Estos son los informes de cumplimiento que usted solicitó y quiero que sepa que el equipo está listo para respaldar sus cambios. Los necesitábamos desde hace mucho tiempo. Al mirarla ahora, no vi ni a mi ex mejor amiga ni a la amante de mi esposo, sino a una profesional que trabaja para corregir errores pasados. Gracias, Rachel. Necesitamos que todos estén a bordo para lo que se avecina. El sol de la mañana había alcanzado su punto máximo, entrando a raudales por las ventanas e iluminando el espacio de la oficina con una claridad absoluta. En la dura luz, las grietas en la cuidadosamente construida fachada de Mark eran visibles para todos. Su traje de diseño no podía ocultar el sudor que le manchaba el cuello. Su costoso reloj no podía disimular el temblor en sus manos mientras guardaba sus premios y fotografías. La señora Mitchell, David Patterson, un analista junior, se acercó con un puñado de documentos. Tengo algunas preocupaciones sobre estas estrategias de inversión que el señor Harrison implementó el mes pasado. Los niveles de riesgo parecen. Tráigalos a mi oficina en una hora, lo interrumpí gentilmente. Todo será revisado y solucionado. El miedo en los ojos de David me resultó familiar. Lo había visto en mi propio reflejo meses atrás, al mirar las declaraciones de deudas cada vez más numerosas y las firmas falsificadas. Pero ahora ese miedo estaba siendo reemplazado por algo más, la esperanza de un cambio, de rendición de cuentas, de un lugar de trabajo basado en la integridad y no en la intimidación. Mi teléfono vibraba con mensajes de otros jefes de departamento, todos ansiosos por hablar sobre los cambios que se avecinaban. La estructura de poder de Mark se estaba desmoronando, pero a diferencia de él, a mí no me interesaba construir un reino. Estaba allí para construir algo mucho más valioso, un sistema de transparencia, ética y crecimiento genuino. La transformación había comenzado y no habría vuelta atrás a las antiguas formas de hacer negocios. La mujer que Mark había intentado destruir era ahora la arquitecta de su cálculo profesional, y cada documento, cada firma, cada transacción saldría a la luz. Las siguientes 48 horas en Riverstone Financial se desarrollaron como una sinfonía de cambios cuidadosamente orquestada. Desde mi nueva oficina, observé cómo los efectos dominó se extendían por todos los departamentos. A Mark lo habían relegado a un pequeño cubículo en el piso 38, pero su presencia aún se percibía en las conversaciones susurradas y las miradas furtivas de los empleados que habían trabajado bajo su régimen. Mi mañana comenzó con un flujo constante de revelaciones. David Patterson, el analista junior que se había acercado a mí antes, llegó con una pila de carpetas que contaban una historia de manipulación sistemática. Estas estrategias de inversión, me explicó mientras extendía documentos sobre mi escritorio, el señor Harrison nos presionaba para que promoviéramos opciones de alto riesgo para los clientes, especialmente los jubilados con ahorros sustanciales. Sus manos temblaban ligeramente mientras señalaba transacciones específicas. Las tasas de comisión eran excesivas, pero cualquiera que las cuestionara se veía relegado a tareas sin futuro, terminé, notando cómo se relajaba un poco ante mi comprensión. ¿Cuántos analistas más tienen historias similares, David? La mayoría de nosotros, admitió. En su viejo archivador hay un cajón entero etiquetado como proyectos especiales. Allí guardaba la documentación de sus proyectos más arriesgados. Tomé nota de que los guardias de seguridad me acompañarían durante un minucioso registro de la antigua oficina de Mark. Cada cajón, cada archivo, cada nota adhesiva podría revelar otra pieza de su elaborado plan. A través de las paredes de cristal, vi a Rachel dirigiéndose hacia mi oficina, con expresión apremiante. La dinámica entre nosotros había pasado de una traición personal a una alianza profesional, algo que ninguno de los dos había previsto. Sara entró y cerró la puerta detrás de ella. El equipo de cumplimiento acaba de advertir algo importante. ¿Recuerdas esos fondos de inversión inmobiliaria de los que Mark estaba tan orgulloso? Ella expuso una compleja red de transacciones, cada una más cuestionable que la anterior. Los mismos patrones que había visto en nuestras finanzas personales se desarrollaban a escala corporativa, utilizando el buen crédito y la confianza de otras personas para construir sus ilusiones de éxito. Consígueme todo lo que tengas sobre estos fondos, le ordené. Y Rachel, que Amanda organice una reunión con todo el personal para mañana por la mañana. Es hora de dirigirnos a todo el departamento. Cuando Rachel se fue vi a Mark observándome desde el pasillo, con su nueva camisa de poliéster muy diferente a sus habituales trajes a medida.
Nuestras miradas se cruzaron brevemente y vi que algo se reflejaba en su rostro. No solo enojo sino miedo. Él sabía lo que yo era capaz de descubrir. Victoria Reeves, vicepresidenta senior, pasó por allí sin previo aviso. La Junta está impresionada con sus hallazgos iniciales, dijo mientras se sentaba en una silla para visitantes. Pero les preocupa el pánico potencial de los clientes si esto se hace público. También tengo un plan para eso, respondí sacando otra carpeta de mi maletín. Una estrategia completa de comunicación con el cliente, que enfatiza la transparencia y nuestro compromiso de corregir los errores de gestión del pasado. La confianza no se construye ocultando errores, Victoria. Se trata de abordarlos abiertamente e implementar un cambio real. Estudió la propuesta y asintió lentamente. ¿Has pensado en todo, no? Muy diferente de la mujer que Mark describió en sus informes de personal. Sonreí levemente recordando sus evaluaciones despectivas de mis capacidades. La gente a menudo confunde la amabilidad con la debilidad. Ese fue su error. Al caer la tarde el ambiente de la oficina se había transformado. Los empleados que antes pasaban apresurados frente a la oficina de Mark con la mirada baja, ahora caminaban con confianza y compartían información libremente. La cultura del miedo estaba siendo reemplazada por una de colaboración. Amanda Torres llegó con el informe preliminar de recursos humanos. Desde esta mañana se han presentado 16 empleados, dijo con la voz tensa y con rabia controlada. Acoso sexual, intimidación, coerción financiera. El estilo de liderazgo de Mark era incluso peor de lo que sospechábamos. Documentadlo todo, ordené. Cada incidente, cada declaración de los testigos. La cultura del silencio ha terminado. A través de las ventanas de mi oficina, podía ver la puesta de sol sobre el horizonte de la ciudad, tiñendo el cielo de tonos ámbar y dorado. La misma vista que Mark había disfrutado mientras construía su castillo de naipes ahora sería testigo de su desmantelamiento. Mi teléfono vibró con un mensaje del presidente Reynolds. Mañana por la noche habrá una cena de la junta directiva. Traigan sus hallazgos completos. Es hora de hablar de la segunda fase. La voz de Mark se escuchó a través de la puerta abierta. Estaba discutiendo con alguien junto a los ascensores. Este es mi departamento. Estos son mis clientes. Ella no tiene derecho a él. ¿Tu departamento? La voz de David Patterson respondió más fuerte de lo que la había escuchado jamás. ¿Se refiere al departamento en el que solía tratar con clientes y acosar a los empleados? Esos días ya pasaron, señor Harrison. El intercambio atrajo a espectadores curiosos. El rostro de Mark se sonrojó al darse cuenta de que su arrebato tenía audiencia. Su intento de intimidación había fracasado, pues en cambio había revelado su desesperación. El jefe de seguridad, James Martínez, apareció en mi puerta. Señora Mitchell, hemos obtenido los archivos de la antigua oficina del señor Harrison. Querrás ver esto de inmediato. El expediente. Los proyectos especiales etiquetados por el gabinete contenían exactamente lo que esperaba, evidencia del abuso sistemático de la confianza de los clientes por parte de Mark. Cada carpeta revelaba otra capa de manipulación, otra violación de la ética, otro ejemplo de cómo había utilizado su posición para servir a sus propios intereses. Haz que se copien y se aseguren, ordené a Martínez, y aumenta la presencia de seguridad en el piso 38. Sospecho que los anuncios de mañana podrían desencadenar algunas reacciones emocionales. Cuando la oficina se vació por la noche, me quedé de pie junto a mi ventana, observando cómo las luces de la ciudad se encendían. 3 meses atrás, había estado en mi cocina, contemplando las pruebas de la traición personal de Mark. Ahora estaba en su antigua oficina, rodeada de pruebas de sus traiciones profesionales. No me pasó inadvertida la simetría. Me había subestimado en ambos ámbitos, suponiendo que mi integridad era una debilidad que podía explotar. En cambio, se había convertido en la base de su caída. Mi teléfono volvió a vibrar, un mensaje de texto de mi madre. Vi el comunicado de prensa de Riverstone sobre tu nombramiento. Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Muéstrenles cómo es el liderazgo verdadero. La reunión de todo el personal de mañana cambiaría todo. Las pruebas cuidadosamente reunidas, los testimonios, los patrones documentados de abuso, todo saldría a la luz.
El reinado de manipulación de Mark estaba llegando a su fin, pero a diferencia de él, a mí no me interesaba construir una estructura de poder basada en el miedo. Había aprendido que la verdadera fuerza no provenía de intimidar a los demás ni de explotar su confianza, sino de crear sistemas que permitieran a las personas hacer su mejor trabajo, de fomentar un entorno en el que la integridad no se considerara una debilidad, sino la piedra angular del éxito. La noche se hizo más profunda, pero la luz aún brillaba en las oficinas de todo el edificio. Los empleados que antes se apresuraban a salir a las 5 ahora se quedaban hasta tarde, ansiosos por ser parte de los cambios que se avecinaban. Su dedicación no estaba motivada por el miedo a las represalias, sino por una auténtica inversión en la transformación. El día de mañana traería sus propios desafíos, pero esa noche, mientras observaba el resplandor de la ciudad a mis pies, me permití un momento para valorar lo lejos que había llegado. La mujer a la que Mark había descartado por ser demasiado blanda se había convertido en la arquitecta de su reconocimiento profesional, y su trabajo apenas estaba comenzando. La deuda de $200.000 que me había dejado se había convertido en un regalo inesperado, un catalizador para descubrir no solo su traición personal, sino toda su red de mala conducta profesional. A veces me di cuenta de que la mayor fortaleza no proviene de evitar el dolor, sino de transformarlo en un propósito. Mientras me preparaba para la reunión general del día siguiente, mi mente se remontó al día más oscuro de mi vida, el día después de la traición de Mark. Quedó al descubierto. El recuerdo ya no era doloroso, pero había dado forma a todo lo que siguió. Me desperté esa mañana con una casa vacía y una serie de correos electrónicos automáticos de nuestras cuentas bancarias conjuntas. Fondos insuficientes, pago rechazado, cuenta en descubierto. Cada notificación me hacía ver claramente la realidad de mi situación. Mark no se había aprovechado de mi confianza. Había desmantelado sistemáticamente mi seguridad financiera. De pie en nuestro vestidor, me di cuenta de los huecos donde colgaban sus trajes caros. La caja fuerte en la pared del fondo estaba abierta y vacía. Había sacado todo, incluidas las joyas de mi abuela que yo había guardado allí para protegerlas. Incluso al irse, había encontrado formas de herir. La encimera de la cocina estaba llena de avisos de pagos vencidos que yo nunca había visto antes. Facturas de tarjetas de crédito que no sabía que existían. Extractos de préstamos con mi firma falsificada. Cada documento contaba la historia de la cuidadosa manipulación de Mark, su traición calculada. Mi teléfono no paraba de sonar, Rachel me llamaba sin parar, y recibía mensajes de amigos que me preguntaban por los rumores que habían oído. Mark, al parecer, ya controlaba la historia, contándole a todo el que quisiera escucharlo sobre su matrimonio en problemas y cómo finalmente había encontrado la felicidad. El punto de quiebre llegó cuando abrí mi computadora portátil para revisar nuestras cuentas de inversión. Todo había desaparecido. Nuestros ahorros para la jubilación, nuestro fondo de emergencia, incluso el dinero que había estado reservando para el fondo universitario de mi sobrino. Todo transferido en los últimos meses a través de una serie de pequeñas transacciones que nunca había notado. Me desplomé en la mesa de la cocina, rodeada de pruebas de mi propia confianza ciega. La mujer que me miraba desde la puerta cromada del frigorífico parecía rota, perdida. Esa reflexión se convirtió en mi punto de inflexión. Con manos temblorosas, saqué un bloc de notas nuevo y comencé a escribir. Cada transacción que podía recordar. Cada vez que Mark había desestimado mis preguntas sobre nuestras finanzas. Cada viaje de negocios que ahora parecía sospechoso. El patrón surgió con una claridad devastadora. Sonó el timbre. Era Lisa Morgan, mi contable. Una amiga de la universidad. No la había llamado, pero Rachel debió haberme contactado. Lisa echó un vistazo a los papeles esparcidos por mi cocina y su actitud profesional se apoderó de mí. Primero, dijo sacando su computadora portátil. Documentamos todo. Luego contraatacamos. Hora tras hora, seguimos la red de engaños financieros. Mark había sido metódico, empezando de a poco y aumentando gradualmente, una tarjeta de crédito por aquí, un préstamo personal por allá. Siempre usando mi excelente calificación crediticia. Siempre falsificando mi firma con la facilidad que da la práctica. Sara, había dicho Lisa con gentileza, levantando la vista de un documento particularmente inquietante. Esto va más allá de las finanzas personales.
Algunas de estas transacciones se parecen a los mismos patrones que he visto en casos de fraude corporativo. Esa declaración despertó algo en mi mente. Había consultado los registros públicos de Riverstone Financial, donde Mark había sido recientemente ascendido a jefe de departamento. Las similitudes entre sus planes financieros personales y ciertos patrones de inversión corporativos eran imposibles de ignorar. Allí también lo está haciendo, susurré. La comprensión me golpeó como un golpe físico. Los mismos patrones, las mismas técnicas, solo que en una escala mayor. La expresión de Lisa se endureció. Entonces esa es nuestra manera de entrar. El fraude corporativo deja un rastro, Sara. Si él está usando los mismos métodos en el trabajo, habríamos trabajado toda la noche haciendo pedidos. La comida para llevar se enfrió a medida que construíamos el caso. Cada documento fue escaneado, cada transacción registrada, cada patrón anotado. Al amanecer, mi comedor parecía una sala de guerra, con papeles pegados a las paredes y notas adhesivas que creaban una cronología del engaño. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, iluminando el caos de mi vida trastocada. Pero algo más iluminaba también un camino hacia adelante. Mark me había enseñado más de lo que él creía sobre la manipulación financiera. Ahora esas lecciones se convertirían en armas de mi arsenal. Me había duchado y vestido con mi mejor traje, el que Mark siempre había dicho que era demasiado severo. Para mí, al mirarme en el espejo, apenas me reconocía. La mujer dulce y confiada con la que se había casado había desaparecido. En su lugar había aparecido alguien más fuerte, alguien que comprendía que la verdadera fuerza surge al enfrentarse a la traición y elegir superarla. ¿Cuál es el plan?, me había preguntado Lisa mientras me observaba mientras reunía los documentos más incriminatorios en una carpeta. Primero vamos a la junta directiva de Riverstone, respondí con voz firme. Necesitan saber a quién han puesto a cargo del dinero de su cliente. Luego, reconstruiremos no solo mi vida, sino todos los sistemas que ha corrompido. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones legales, agencias de crédito y documentación minuciosa. Cada día revelaba nuevas profundidades de la traición de Mark, pero también me mostraba fortalezas que nunca supe que poseía. Mi atención a los detalles, mi capacidad para detectar patrones, mi comprensión de los sistemas financieros, todo se convirtió en herramientas para la recuperación. Me había retirado de las actividades sociales y dedicaba cada momento libre a defender mi causa. Mis amigos me dejaban mensajes de voz preocupados, sin entender que estaba librando la batalla de mi vida. Mark había contado con mi silencio, con mi vergüenza. Él esperaba que me derrumbara bajo el peso de su traición. En cambio, yo había convertido ese peso en cimientos, piedras, construyendo un nuevo futuro a partir de las ruinas de su engaño. Cada documento que descubrí, cada patrón que rastreé, me acercó no solo a la recuperación, sino a la transformación. El día en que finalmente presenté mis hallazgos a la junta directiva de Riverstone fue surrealista. Entré a la sala de juntas ejecutivas, no como una víctima que busca justicia, sino como una profesional que denuncia un fraude sistémico. Mi conexión personal con Mark era casi secundaria a la evidencia que había reunido sobre su mala conducta corporativa. Ahora, de pie en mi nueva oficina en Riverstone, esos recuerdos parecían distantes pero cruciales. El dolor de la traición había forjado algo inesperado, un líder que comprendía tanto la mecánica de la manipulación financiera como la importancia de la supervisión ética. La reunión general de mañana no solo expondría la mala conducta de Mark, sino que sentaría las bases para una nueva cultura corporativa basada en la transparencia, la responsabilidad y la comprensión de que la verdadera fortaleza no proviene de explotar la confianza de los demás, sino de ganársela y mantenerla. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lisa. Vi el anuncio de la empresa, de víctima a directora regional en 3 meses, nada mal para alguien demasiado blando para los negocios. Sonreí, recordando las palabras de Mark de aquella noche devastadora. Había tenido razón en una cosa, yo había sido demasiado blanda, demasiado confiada. Pero no había comprendido que la debilidad, cuando se templaba con la traición y se fortalecía con un propósito, podía convertirse en una fuerza inquebrantable. El sol ya se había puesto por completo y la ciudad brillaba a sus pies. El mañana traería sus propios desafíos, pero yo estaba preparado. La mujer que Mark había intentado destruir se había transformado, y su mundo cuidadosamente construido de manipulación financiera estaba a punto de encontrar su equivalente.
La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de mi oficina mientras yo revisaba los preparativos finales para la reunión general. Los últimos 3 meses no habían consistido únicamente en reunir pruebas, sino que habían sido un viaje calculado de transformación. Después de mi presentación inicial ante la junta directiva de Riverstone, me sumergí en un estudio intensivo sobre detección de fraude corporativo. Mi comedor se había convertido en una sala de guerra improvisada, con las paredes cubiertas de diagramas de flujo financieros y pautas regulatorias. Todas las noches trabajaba hasta que el agotamiento me obligaba a parar, y luego volvía a empezar al amanecer. Mi primer avance se produjo cuando me puse en contacto con María Santos, una contable forense especializada en fraudes de inversión. Ella había echado un vistazo a mis pruebas y había reconocido los patrones de inmediato. Un fraude de afinidad clásico, me explicó mientras extendía los documentos sobre su escritorio. Utilizó su posición de confianza para atacar a clientes vulnerables, igual que hizo contigo. Pero has descubierto algo que muchos investigadores pasan por alto: los patrones paralelos entre la manipulación personal y la corporativa. Juntos pasamos semanas construyendo un caso hermético. María me enseñó los entresijos de la contabilidad forense mientras yo compartía mi conocimiento íntimo de las técnicas de manipulación de Mark. Cada transacción fue examinada, cada patrón documentado, cada cuenta de cliente examinada en busca de irregularidades. Su atención al detalle es notable, había comentado María una noche, mientras rastreábamos una serie particularmente compleja de transacciones. La mayoría de las personas no habrían notado estas conexiones sutiles. Lo que ella no sabía era que cada descubrimiento alimentaba mi determinación. Cada transacción fraudulenta que descubría representaba la confianza de otra persona traicionada, la seguridad financiera de otra persona comprometida. La deuda de $200.000 que Mark me había dejado se volvió casi insignificante en comparación con los millones que había puesto en riesgo a través de sus esquemas corporativos. También me puse en contacto con Catherine Wright, una experta en gobernanza corporativa que había aparecido en los titulares al exponer fraudes de inversión en importantes empresas. Sus conocimientos resultaron invaluables para desarrollar mi propuesta para la reestructuración de Riverstone. El problema no son solo los malos actores individuales, me explicó Catherine durante nuestra primera reunión, sino los sistemas que los habilitan. Es necesario reconstruir desde cero. Siguiendo sus consejos me sumergí en el estudio de la reestructuración corporativa y la gobernanza ética. Dedicó cada momento libre a aprender, a cumplir con las normas, a gestionar los riesgos y a la psicología organizacional. Mark había asumido que mi debilidad era una debilidad, sin percatarse de que me permitiría comprender y abordar el costo humano de la manipulación financiera. La transformación no fue solo profesional. Vendí la casa que Mark y yo compartíamos y usé el dinero para empezar a pagar las deudas fraudulentas que había dejado a mi nombre. Mi nuevo apartamento era más pequeño, pero de alguna manera me parecía más limpio, sin el peso de los recuerdos de la traición. Lisa Morgan, mi amiga contable, me ayudó a reconstruir mi base financiera desde cero. No estás simplemente sobreviviendo a esto, me dijo mientras me observaba mientras trabajaba metódicamente con cada acreedor. Estás creando un modelo para que lo sigan otros. El proceso de contratación en Riverstone había sido intenso: 5 entrevistas, múltiples presentaciones y verificaciones de antecedentes detalladas. Pero con cada ronda, yo había ganado más confianza. La junta no solo estaba contratando a alguien para atrapar a un estafador, estaban incorporando a un líder que comprendía tanto la mecánica de la manipulación como la importancia de la prevención. También había pasado tiempo construyendo relaciones con personal clave en Riverstone, en particular aquellos que habían trabajado directamente bajo las órdenes de Mark. Amanda Torres, del Departamento de Recursos Humanos, había sido especialmente útil y compartió sus ideas sobre la cultura tóxica que había creado. No se trataba solo de manipulación financiera. Ella se lo había contado durante una de nuestras primeras reuniones. Creó un ambiente de miedo y silencio. Cualquiera que cuestionara sus métodos se veía aislado o marginado. Esa información había dado forma a mi plan de reestructuración. Más allá de la supervisión financiera, había desarrollado protocolos integrales para la protección de los empleados y la presentación de informes éticos. La cultura del miedo sería reemplazada por una cultura de transparencia y colaboración. El papel de Rachel en todo esto había sido inesperado.
Después de su confesión inicial sobre el asunto, se había lanzado a reunir pruebas de la mala conducta profesional de Mark. Su puesto en el departamento de cumplimiento le había dado acceso a documentación crucial. Sé que nunca podré enmendar por completo el error, me había dicho ella, me había dicho yo, durante una sesión de planificación a altas horas de la noche, pero puedo ayudar a garantizar que él nunca le haga esto a nadie más. La semana anterior a mi fecha oficial de inicio, realicé encuestas anónimas entre el personal de inversiones de Riverstone. Las respuestas describían un panorama de intimidación sistemática y compromiso ético. Los analistas junior describieron cómo los presionaban para que ofrecieran inversiones de alto riesgo a clientes vulnerables. El personal administrativo denunció haber encubierto transacciones cuestionables bajo amenaza de despido. Cada pieza de evidencia, cada testimonio, cada patrón documentado se había convertido en parte de una estrategia mayor. Mark había construido su imperio sobre el miedo y la manipulación. Lo desmantelaría mediante la transparencia y la reforma. También me tomé el tiempo de entender las operaciones legítimas de Riverstone, su posición en el mercado, su potencial de impacto positivo. No se trataba solo de exponer el fraude. Se trataba de transformar una empresa en lo que podía y debía ser. La preparación no había sido únicamente profesional. Había trabajado con un consejero para procesar el trauma personal de la traición de Mark, convirtiendo las heridas emocionales en fuentes de comprensión y fortaleza. La mujer que antes había confiado ciegamente ahora comprendía el delicado equilibrio entre la confianza y la cautela. La transformación física también jugó su papel. Habían desaparecido los trajes suaves y accesibles que Mark siempre me había animado a usar. Mi nuevo vestuario estaba pensado para mostrar autoridad y presencia, una armadura para el campo de batalla corporativo en el que estaba a punto de entrar. Ahora, al repasar los detalles finales de la reunión general, podía apreciar cómo cada paso del viaje había sido necesario. Las noches que pasé analizando documentos, los fines de semana estudiando derecho corporativo, las horas que pasé practicando presentaciones, todo eso me había preparado para lo que estaba por venir. Mi teléfono vibró con un mensaje de María. Acabo de revisar tu presentación final. No sabrán qué les pasó. Recuerden que no solo están exponiendo un fraude, sino que están sentando un nuevo estándar. Ella tenía razón. No se trataba de venganza, sino de revolución. Mark me había enseñado más de lo que él creía sobre la mecánica de la manipulación financiera. Ahora esas lecciones se convertirían en la base de un cambio sistemático. El sol había salido por completo, tiñendo la ciudad de luz matutina. En pocas horas, la oficina se llenaría de empleados que habían trabajado bajo el régimen de miedo de Mark. Al final del día, comprenderían que comenzaba una nueva era. Ordené mi escritorio y me aseguré de que todos los documentos estuvieran listos para las próximas revelaciones. El viaje de esposa traicionada a reformadora corporativa había sido intenso, pero necesario. Mark me había descartado por considerarme demasiado débil para los negocios, porque nunca me había entendido. Esa verdadera fuerza se manifiesta de muchas formas. La mujer que una vez había confiado ciegamente, ahora tenía el poder de transformar toda una cultura corporativa. La preparación estaba completa. Había llegado el momento del cambio. El Riverstone Financial Conference Center rebosaba de energía nerviosa mientras los empleados ingresaban para la reunión general. A través de las puertas de cristal, pude ver a Mark instalado en su lugar habitual en la primera fila, todavía con un aire de autoridad a pesar de su reciente degradación. No tenía idea de que la siguiente hora desmantelaría todo lo que había construido. El presidente Reynolds abrió la sesión exactamente a las 9 de la mañana. Buenos días a todos. Hoy se celebra una transición importante para Riverstone Financial. La señora Michei nos guiará a través de algunos cambios importantes en nuestras operaciones de inversión. Subí al podio y observé el mar de rostros que había frente a mí. Analistas jóvenes que habían sido presionados para comprometer su ética. Personal administrativo que había sido obligado a cubrir transacciones cuestionables. Gerentes de alto nivel que habían mirado para otro lado. Cada persona en esta sala se había visto afectada por el liderazgo tóxico de Mark. Hace 3 meses comencé con voz firme y clara. Presenté a la junta directiva evidencia de mala conducta sistemática dentro de nuestro departamento de relaciones con inversores. Hoy comprenderá por qué los cambios eran necesarios y cómo avanzar.
La primera diapositiva apareció en la enorme pantalla detrás de mí, una compleja red de transacciones que había tardado semanas en desentrañar. Este gráfico representa el movimiento de fondos de los clientes durante los últimos 18 meses. Observe estos patrones de inversiones de alto riesgo, cada una aprobada en circunstancias cuestionables. Mark se puso rígido. Reconoció estas transacciones. Eran sus métodos característicos, ahora expuestos con gran detalle. Señor Patterson, llamé al analista junior que primero me había planteado sus inquietudes. ¿Podría explicarme qué sucedió cuando cuestionó estas estrategias de inversión? David se puso de pie con la voz temblorosa al principio, pero cada vez más fuerte. Me dijeron que o bien debía optar por opciones de alto riesgo o buscar otro trabajo. El señor Harrison dijo que cuestionar sus métodos sería un suicidio profesional. Los murmullos resonaron entre el público. Otros analistas empezaron a asentir, y sus rostros se llenaron de reconocimiento. Esta cultura de la intimidación termina hoy. Anuncié haciendo clic en la siguiente diapositiva. Hemos documentado 47 casos de violaciones éticas, que van desde tácticas de presión hasta manipulación directa de información de clientes. La pantalla se llenó de evidencias, correos electrónicos, documentos alterados, firmas falsificadas, cada pieza meticulosamente recopilada y verificada. El rostro de Mark se puso cada vez más pálido a medida que sus métodos quedaban al descubierto. Señorita Mitchell, interrumpió, levantándose bruscamente. Todas estas eran inversiones aprobadas. Cada transacción seguía los protocolos de la empresa. Protocolos que has manipulado, interrumpí, sacando a relucir el siguiente conjunto de documentos. Hablemos de los archivos de proyectos especiales que se encontraron en tu oficina. La sala quedó en silencio mientras yo detallaba cómo los fondos de los clientes habían sido canalizados hacia operaciones cada vez más riesgosas, cómo se había alterado la documentación, cómo se había ejercido presión para silenciar las preguntas. No se trata solo de mala conducta financiera. Seguí señalando a Amanda Torres. Recursos Humanos ha recopilado pruebas exhaustivas de intimidación y acoso sistemáticos. Amanda se puso de pie, su actitud profesional ocultaba la ira que sabía que sentía. Hemos recibido 16 quejas formales solo en la última semana. Los empleados fueron amenazados con despedirlos y expresaban sus inquietudes sobre los métodos del señor Harrison. La fachada cuidadosamente cuidada de Mark comenzó a resquebrajarse. Esto es ridículo, balbuceó. ¿Una cacería de brujas orquestada por tu ex esposa? Terminé. Para él, mi nivel de voz. Eso es lo que ibas a decir, ¿no? Abordemos eso directamente. La siguiente diapositiva mostraba documentos financieros personales, préstamos fraudulentos y tarjetas de crédito que había obtenido a mi nombre. Los métodos del señor Harrison no se limitaban a la manipulación corporativa. Su patrón de fraude financiero comenzó con relaciones personales, se perfeccionó a través de traiciones íntimas y luego se extendió al nivel corporativo. Rachel se levantó de su asiento en señal de cumplimiento. Puedo confirmar estos patrones. Como víctima personal de la manipulación del señor Harrison y como oficial de cumplimiento, he visto cómo utilizó las mismas técnicas para explotar la confianza en ambas esferas. El rostro de Mark se deformó de rabia. ¿Los dos están amargados por descubrir su fraude? Lo interrumpí. Por exponer su manipulación. No se trata de quejas personales, Mark. Se trata de un abuso sistemático de confianza y posición. La siguiente hora se desarrolló como una sinfonía de revelaciones cuidadosamente orquestada. Cada pieza de evidencia, cada testimonio, cada violación documentada se basaba en la anterior. Los jefes de departamento dieron un paso al frente para compartir lo que descubrieron en sus propias divisiones. Los empleados comenzaron a levantar la mano y a compartir sus propias experiencias de intimidación y coerción. El reino del miedo de Mark se desmoronaba en tiempo real. Cada ladrillo de su fachada cuidadosamente construida se desmoronaba para revelar la podredumbre que había debajo. De cara al futuro anuncié y mencioné el plan de reestructuración, se transformarán todos los aspectos de nuestras operaciones de inversión. Nuevos protocolos de supervisión, sistemas de informes transparentes y pautas de inversión ética son solo el comienzo. La manta. La energía en la sala cambió cuando describí los cambios.
El miedo dio paso a la esperanza cuando los empleados se dieron cuenta de que no solo se les ofrecía protección, sino también empoderamiento. Cada persona en esta sala tiene un papel que desempeñar en nuestra transformación, continué. Sus opiniones, sus preocupaciones, sus sugerencias, todo será escuchado y valorado. La era del silencio y la intimidación ha terminado. Hice clic en la última diapositiva, que muestra la nueva estructura organizativa. Con vigencia inmediata, todas las decisiones de inversión se someterán a una revisión de varios niveles. Las comunicaciones con los clientes serán transparentes y documentadas. Todos los empleados tendrán acceso directo a los recursos de cumplimiento sin temor a represalias. Mark se puso de pie de nuevo, su costoso traje ya no podía ocultar su desesperación. La junta directiva no puede hacerlo. La junta directiva apoya plenamente estos cambios. El presidente Reynolds interrumpió y dio un paso adelante. De hecho, el plan de reestructuración de la señora Michei se ha convertido en otras oficinas regionales. La sala estalló en preguntas, pero ya no estaban dirigidas a Mark. Los empleados se dirigieron a mí ansiosos por comprender sus funciones en el nuevo sistema, hambrientos de la oportunidad de volver a trabajar con integridad. Cuando la reunión concluyó, Mark permaneció inmóvil en su sitio, viendo cómo su influencia se evaporaba. El poder que había construido a través del miedo estaba siendo reemplazado por algo más fuerte, un liderazgo auténtico basado en la transparencia y la confianza. Señor Harrison, me dirigí a él directamente. Encontrará los detalles de su nueva asignación en su escritorio. Las cuentas de sus clientes se están redistribuyendo a la espera de una auditoría completa. Me miró fijamente y finalmente vio no a la mujer que había descartado por ser demasiado blanda, sino a la líder que lo había superado en maniobras en todo momento. No te saldrás con la tuya, murmuró, pero sus palabras ya no tenían peso. Ya lo hice, respondí en voz baja. La diferencia es que lo estoy haciendo de manera legal y ética. A medida que los empleados se iban marchando, muchos se detuvieron para estrecharme la mano o para expresar su alivio por los cambios. La transformación no fue solo organizacional, fue personal para cada persona que había sufrido bajo el régimen de Mark. Amanda Torres apareció a mi lado. Seguridad está lista para escoltar al señor Harrison a su nuevo puesto. El departamento de TI ya ha restringido el acceso a su sistema. Asentí y observé la figura de Mark que se alejaba. El hombre que una vez había dominado esta oficina con miedo ahora caminaba solo. Su poder había sido despojado, no a través de la manipulación, sino a través de la verdad. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del centro de conferencias, iluminando una sala que de alguna manera parecía más limpia y luminosa. El peso de los secretos y el miedo había sido reemplazado por la posibilidad de un cambio genuino. Mi teléfono vibró. Un mensaje de María Santos. Solo mira la transmisión en vivo. Ejecución magistral. Así es como se produce una verdadera reforma corporativa. El momento culminante para el que me había estado preparando durante meses ya había llegado y había pasado, pero el verdadero trabajo apenas estaba comenzando. Transformar una cultura corporativa requiere algo más que exponer las malas prácticas. Es necesario construir algo mejor en su lugar. Al ver las caras ansiosas que me rodeaban, supe que estábamos listos para ese desafío. Mark me había enseñado más de lo que él creía sobre la mecánica del poder. Ahora esas lecciones no alimentarían la venganza, sino la revolución. Las horas posteriores a la reunión general transcurrieron en un torbellino de actividad. El piso 42 de Riverstone Financial se había transformado en un centro de energía con propósito, y cada departamento se adaptaba a los cambios radicales en la cultura de la empresa. David Patterson había organizado una reunión improvisada de analistas jóvenes en una de las salas de conferencias. A través de las paredes de cristal, pude verlos examinando las carteras de los clientes, identificando inversiones cuestionables que requerían atención inmediata. Sus rostros reflejaban una mezcla de determinación y alivio, finalmente libres de expresar sus preocupaciones sin temor a represalias. La señora Michei, Amanda Torres, apareció en la puerta de mi oficina. En la última hora se presentaron 23 empleados más, cada uno con pruebas documentadas de la mala conducta de Mark. Le hice un gesto para que tomara asiento y le señalé que la dinámica de la oficina ya había empezado a cambiar.
Los empleados que antes pasaban a toda prisa por delante de esta oficina de esquina ahora caminaban con confianza, estableciendo contacto visual, compartiendo información libremente. Hay algo más, continuó Amanda sacando una carpeta gruesa. Encontramos sus archivos privados de evaluación de desempeño, los verdaderos, no las versiones desinfectadas que envió a Recursos Humanos. Llevaba un registro detallado de cada empleado, información personal, vulnerabilidades financieras, todo lo que pudiera utilizar como palanca. La carpeta contenía años de manipulación calculada. Mark había tratado a su departamento como un feudo personal, reuniendo munición contra cualquiera que pudiera desafiar su autoridad. Cada página revelaba otra capa de su abuso sistemático de poder. Llévenselos a la justicia de inmediato, ordené. Y Amanda, establezcan un sistema de apoyo para los empleados afectados. Necesitarán recursos para procesar esto. A través de las ventanas de mi oficina, vi a Mark siendo escoltado a su nuevo puesto en el piso 38. Su traje de diseñador parecía no quedarle bien ahora, su paso seguro se reducía a un arrastrar de pies. El jefe de seguridad Martínez lo siguió a una distancia discreta, asegurándose de que la transición fuera pacífica. Rachel tocó suavemente la puerta antes de entrar, con los brazos llenos de informes de cumplimiento. El equipo de auditoría ya está encontrando discrepancias en las cuentas de sus principales clientes. Algunas de estas estructuras de inversión son increíblemente riesgosas y están ocultas tras capas de papeleo complicado. Comience con las cuentas de jubilados, le dije recordando cómo Mark había seleccionado a los clientes vulnerables. Esas deben estabilizarse primero. Por la tarde hubo un flujo constante de revelaciones. Victoria Reeves, la vicepresidenta senior, llegó con noticias de otras oficinas regionales. Están encontrando patrones similares, informó mientras se sentaba en una silla. Los métodos de Mark aparentemente inspiraron a algunos imitadores. La junta directiva quiere implementar sus protocolos de supervisión en toda la empresa. Cada hora parecía revelar nuevos detalles de la manipulación de Mark. Los jefes de departamento informaron haber descubierto archivos ocultos, registros alterados y pruebas de intimidación sistemática. Pero junto con cada revelación llegaron señales de cambio positivo. Observé cómo Sarah Zhang, una analista de riesgos que hasta entonces había permanecido callada, presentaba con confianza sus preocupaciones sobre una estrategia de inversión a su equipo. Hace unos meses, semejante iniciativa habría sido castigada. Ahora se celebró. La señora Mitchell, David Patterson, reapareció, su nerviosismo anterior reemplazado por un propósito profesional. Hemos identificado las carteras de clientes de mayor riesgo y el equipo está listo para comenzar a reestructurarlas siguiendo los nuevos protocolos. La transformación no fue solo profesional, fue profundamente personal para cada empleado que había sufrido bajo el régimen de Mark. Noté que la gente se reunía en grupos pequeños, compartía historias que antes habían tenido miedo de contar y apoyaba a los colegas que recién comenzaban a procesar sus experiencias. Mi teléfono vibró con mensajes de contactos de la industria. La noticia de los cambios en Riverstone se estaba extendiendo rápidamente. La reputación de Mark en el mundo financiero se estaba desmoronando tan rápidamente como lo había hecho su imperio corporativo. Encontraron algo en el baño de ejecutivos, informó Amanda, que regresó con otro archivo. Una tableta oculta que contenía información privada sobre los miembros de la junta directiva. Estaba acumulando influencias contra todos. El descubrimiento presentó un panorama aún más claro de los métodos de Mark. No solo había manipulado las finanzas, sino que había creado una elaborada red de información personal y amenazas, utilizando el miedo para mantener su posición. Al anochecer convoqué otra reunión breve con los jefes de departamento. La sala de conferencias se sentía diferente ahora, llena de energía en lugar de tensa, colaborativa en lugar de competitiva. Los cambios inmediatos son solo el comienzo, expliqué, describiendo las próximas fases de nuestra transformación. Cada proceso, cada política, cada aspecto de nuestras operaciones se reconstruirá teniendo como eje la transparencia y la ética. Michael Patel, director de riesgos, asintió con la cabeza. El cambio de cultura ya es visible. La gente habla, hace preguntas, cuestiona las prácticas cuestionables. A través de las paredes de vidrio pude ver a Mark en su nuevo cubículo, mirando la pantalla de su computadora. El hombre que una vez había dominado este piso a través del miedo ahora estaba sentado aislado, sin poder, no a través de la manipulación, sino a través de la verdad.
La señora Michei, Patricia de Recursos Humanos, apareció con otra actualización. Hemos recibido solicitudes de capacitación en ética de varios empleados. Quieren aprender a identificar y prevenir situaciones similares en el futuro. Las solicitudes hablaban a las claras de la transformación cultural. Los empleados no solo aceptaban las nuevas políticas, sino que buscaban activamente formas de mantenerlas y fortalecerlas. Cuando el sol empezó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la oficina, me tomé un momento para observar la transformación. Los departamentos que antes competían ahora colaboraban. La información fluía libremente donde antes había secretos ocultos. La confianza iba sustituyendo poco a poco al miedo. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Lisa Morgan. Vi el anuncio de la empresa sobre la reestructuración. De víctima a reformadora, has convertido su traición en un modelo para el cambio. No me pasó desapercibida la ironía. Los intentos de Mark de destruirme habían creado, en cambio, a alguien más fuerte no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Las habilidades que había desarrollado al descubrir su fraude se habían convertido en herramientas para la reforma corporativa. Amanda regresó con un último informe del día. El personal de seguridad hizo un repaso por su antigua oficina y encontraron documentación de todos los empleados a los que había expulsado a lo largo de los años. Algunas de estas personas perdieron sus carreras porque intentaron hablar. Les pedí que se pusieran en contacto con ellas y que les informaran de lo que estaba pasando. Ofrézcales la oportunidad de compartir sus historias si así lo desean. Mientras la oficina se tranquilizaba por la noche, me quedé de pie junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se encendían. Los acontecimientos del día habían puesto en marcha cambios irreversibles. El sistema de manipulación cuidadosamente construido por Mark estaba siendo desmantelado pieza por pieza. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje del presidente Reynolds. La junta directiva está impresionada con la ejecución de hoy. Su enfoque de la reforma corporativa es exactamente lo que Riverstone necesitaba. La mujer a la que Mark había descartado por ser demasiado blanda se había convertido en la artífice de su caída profesional. Pero lo más importante es que se había convertido en un catalizador de un cambio genuino. La deuda de $200.000 que me había dejado se había convertido en capital inicial para algo inestimable, la transformación de toda una cultura corporativa. Al contemplar el horizonte de la ciudad, me permití un momento para apreciar la magnitud de los cambios del día. El día siguiente traería nuevos desafíos, pero esa noche al observar las luces de abajo, supe que habíamos cruzado un umbral. La era del miedo y la manipulación estaba llegando a su fin, y había sido reemplazada por algo más fuerte, un liderazgo basado en la integridad y la confianza. El impacto inmediato de nuestros cambios ya era visible. Pero la verdadera transformación apenas estaba comenzando. Mark me había enseñado más de lo que él creía sobre los mecanismos del poder. Ahora esas lecciones impulsarían no solo la reforma, sino la revolución. Un mes después de asumir el cargo de director de Riverstone Financial, los cambios habían tenido un impacto mucho mayor que nuestras expectativas iniciales. El piso 42 había experimentado una metamorfosis física y cultural que reflejaba nuestra nueva filosofía corporativa. Las intimidantes paredes de caoba oscura de la suite ejecutiva habían sido reemplazadas por mamparas de vidrio, lo que creaba un entorno de transparencia literal. La antigua oficina de proyectos especiales de Mark, que alguna vez fue un lugar donde presionaba a los empleados para que llevaran a cabo prácticas poco éticas, se había transformado en un espacio de trabajo colaborativo donde los equipos compartían libremente ideas e inquietudes. Las cifras trimestrales ya están disponibles, anunció Victoria Reeves durante nuestra reunión ejecutiva matutina. La satisfacción del cliente aumentó un 45%, la retención de empleados aumentó un 60% y nuestras carteras de inversión ética están superando a las tradicionales por un margen significativo. Las estadísticas solo contaban una parte de la historia. La verdadera transformación era visible en las interacciones diarias y en la atmósfera que reinaba en todo el edificio. Los analistas jóvenes que antes vivían con miedo ahora presentaban con confianza sus hallazgos. ¿Administrativo? El personal que se había visto obligado a encubrir transacciones cuestionables ahora lideraba iniciativas para mejorar los procesos. David Patterson, que antes tenía miedo de cuestionar a la autoridad, había emergido como líder en nuestro nuevo equipo de evaluación de riesgos.
Hemos identificado y reestructurado más de 200 carteras de clientes de alto riesgo, informó, mientras esparcía documentos sobre mi escritorio. Los clientes nos agradecen la transparencia. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, iluminando un espacio de trabajo que poco se parecía a la época oscura de Mark. En cada rincón de la oficina había pequeños grupos de empleados que participaban en debates abiertos, intercambiaban ideas y se basaban en las de los demás. La señora Michey y Amanda Torres aparecieron con su actualización diaria. La línea directa de ética no ha registrado ninguna queja esta semana. En cambio, estamos recibiendo sugerencias de mejora y solicitudes de capacitación adicional. La transformación se extendió más allá de nuestro departamento. Otras divisiones dentro de Riverstone habían comenzado a adoptar nuestros protocolos de transparencia. La cultura del miedo que Mark había cultivado estaba siendo reemplazada por una de colaboración y respeto mutuo. Rachel, que ahora dirigía nuestro equipo de cumplimiento mejorado, había implementado un sistema revolucionario de comunicación con los clientes. Cada decisión de inversión ahora está completamente documentada y explicada, demostró. Los clientes tienen acceso en tiempo real a los detalles de su cartera y a las evaluaciones de riesgo. Desde mi oficina, podía ver a Mark en su nuevo puesto en el piso 38. Sus trajes de diseñador habían dado paso a un atuendo informal de negocios. Su imponente presencia se redujo a la de cualquier otro empleado. El hombre que alguna vez había gobernado mediante la intimidación ahora experimentó de primera mano el ambiente que había creado. La Junta está impresionada con la transformación, comentó el presidente Reynolds durante nuestra reunión semanal. Su enfoque de la reforma corporativa se está convirtiendo en un modelo para otras instituciones financieras. Los cambios no fueron solo internos. Las publicaciones del sector habían comenzado a incluir artículos sobre el enfoque revolucionario de Riverstone en materia de inversión ética. Nuestras iniciativas de transparencia estaban siendo estudiadas por otras empresas que buscaban reformar sus propias prácticas. Sarah Hang, nuestra analista de riesgos, que hasta entonces había permanecido en silencio, había desarrollado un sistema innovador para identificar posibles conflictos éticos antes de que se convirtieran en problemas. Se basa en los patrones que descubrimos en las operaciones de Mark, explicó. Si comprendemos cómo funciona la manipulación, podremos prevenirla mejor. La transformación física de la oficina también continuó. Las intimidantes oficinas en esquina se habían convertido en espacios colaborativos. El diseño jerárquico que separaba a la gerencia del personal había sido reemplazado por un plano de planta abierto que fomentaba la interacción y la comunicación. Necesitas ver esto, dijo Amanda, trayendo otro informe. Las encuestas de satisfacción de los empleados muestran un cambio total con respecto a hace 6 meses. Ahora la gente tiene muchas ganas de ir a trabajar. A través de las paredes de cristal, observé cómo los equipos se reunían para sus reuniones matinales. Las miradas nerviosas y las posturas temerosas de la época de Mark habían sido sustituidas por debates comprometidos y presentaciones seguras. Incluso el equipo de seguridad informó de una reducción drástica de los incidentes relacionados con el estrés. La señora Michey, Patricia de Recursos Humanos, apareció con más novedades. Hemos recibido 32 solicitudes de ascensos internos solo esta semana. Las personas que tenían miedo de avanzar con el sistema anterior ahora están dando un paso adelante. La transformación no estuvo exenta de desafíos. Algunos empleados condicionados por años de liderazgo tóxico, tuvieron dificultades para adaptarse a un entorno de transparencia y rendición de cuentas. Habíamos implementado sistemas de apoyo y programas de capacitación para ayudarlos en la transición. No se trata solo de cambiar políticas, expliqué durante un taller de liderazgo. Se trata de sanar el trauma de la manipulación sistemática y reconstruir la confianza desde la base. Mi teléfono vibró con un mensaje de María Santos. Su modelo de reforma corporativa se está discutiendo en círculos financieros. Varias empresas han solicitado consultas sobre la implementación de cambios similares. Por la tarde, un equipo de reguladores de la industria nos visitó. En lugar del tenso escrutinio que había caracterizado las inspecciones anteriores, se encontraron con un departamento deseoso de demostrar su compromiso con las prácticas éticas. Esto no tiene precedentes, comentó el inspector principal mientras revisaba nuestros nuevos protocolos de supervisión. Usted ha creado sistemas que hacen que la manipulación sea prácticamente imposible y, al mismo tiempo, mejoran la eficiencia.
A través de las ventanas de mi oficina, vi a Mark intentando desenvolverse en el nuevo entorno colaborativo. Sus viejas tácticas de intimidación fracasaron en un espacio de trabajo diseñado para la transparencia. El hombre que antes había dominado a través del miedo ahora luchaba por contribuir de manera significativa a las discusiones del equipo. «Hay algo que deberías ver», dijo Rachel, entrando con una pila de archivos. «¿Recuerdas esos paquetes de inversión de alto riesgo que Mark promovía? Los hemos reestructurado por completo. Los clientes están obteniendo mejores rendimientos con el modelo de inversión ética. La transformación también se ha extendido a nuestras relaciones con los clientes. En lugar de las tácticas de venta de alta presión que Mark había recomendado, ahora nos centramos en la educación y la comunicación transparente. Los clientes fueron socios en sus decisiones de inversión, completamente informados tanto de los riesgos como de las oportunidades. Su historia inspira a otros», mencionó Amanda, compartiendo un boletín informativo de la industria. Otros profesionales que han enfrentado traiciones similares están hablando y presionando para que se realicen reformas en sus propias organizaciones. Al anochecer, me quedé de pie junto a la ventana, observando la bulliciosa oficina que había debajo. La mujer que Mark había intentado destruir se había convertido en un catalizador para un cambio en toda la industria. Su traición, que tenía como objetivo destruirme, había creado algo poderoso, un modelo para la reforma corporativa basado en la integridad y la transparencia. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Lisa. «Vi tu entrevista en Financial Weekly. Desde la deuda personal hasta la revolución corporativa, has convertido el trauma en transformación». El atardecer pintó el horizonte de la ciudad de tonos dorados, que se reflejaban en las paredes de cristal que ahora simbolizaban nuestro compromiso con la transparencia. El legado de miedo de Mark estaba siendo reemplazado sistemáticamente por algo más fuerte, una cultura corporativa basada en la confianza, la ética y el respeto mutuo. El presidente Reynolds apareció en mi puerta. La junta directiva quiere implementar su modelo de reforma en todas las oficinas regionales. Su experiencia con la manipulación le ha proporcionado conocimientos únicos para prevenirla. La transformación continuó desarrollándose y cada día se presentaban nuevas evidencias de un cambio positivo. La deuda de $200.000 que Mark me había dejado se había convertido en capital inicial para una revolución en la cultura corporativa. Su intento de destruirme había creado, en cambio, a alguien capaz de reconstruir no solo un departamento, sino todo un enfoque de la ética empresarial. A medida que las luces de la oficina se apagaban por la noche, reflexioné sobre lo lejos que habíamos llegado. La transformación más amplia no consistía solo en exponer los errores del pasado, sino en crear sistemas que evitaran los errores del futuro. Mark me había enseñado los mecanismos de la manipulación. Yo había utilizado ese conocimiento para construir salvaguardas contra ella. La mujer a la que él había rechazado por ser demasiado blanda había transformado sus tácticas de destrucción en herramientas para un cambio positivo. El proceso de transformación de víctima a reformador había creado algo duradero, un modelo de ética corporativa que ponía a la humanidad y la integridad en el centro de todo. 3 meses después de la transformación de Riverstone, me senté en mi oficina a revisar las últimas métricas de toda la empresa. Las cifras contaban una historia de cambio notable, pero la verdadera evolución era visible en las interacciones diarias y la dinámica cambiante en todo el edificio. El nuevo puesto de Mark en el piso 38 lo había obligado a enfrentar las consecuencias de su estilo de liderazgo anterior. A través de los informes trimestrales, pude seguir su transformación gradual, desde un jefe de departamento tiránico a alguien que luchaba por encontrar su lugar en un entorno ético. «Señora Mitchell». Amanda apareció en mi puerta. «Tienes que ver esto, Mark». Envió una propuesta a través de nuestro sistema de sugerencias anónimo. En realidad, es bastante revelador. Revisé el documento con interés. La propuesta describía mejoras en nuestros protocolos de protección al cliente, basándose en su profundo conocimiento de cómo funcionaba la manipulación. La ironía no pasó desapercibida para nadie. El hombre que una vez había explotado las vulnerabilidades del sistema ahora estaba ayudando a prevenir esa explotación. «Hay más», continuó Amanda. «Ha estado asesorando a algunos de los analistas jóvenes, ayudándolos a identificar posibles conflictos éticos en las estrategias de inversión. Es como si estuviera usando su experiencia con la manipulación para evitar que otros sigan ese camino». A través de las ventanas de mi oficina,
pude ver a Mark trabajando con un equipo de analistas. Habían desaparecido la actitud intimidatoria y los matices amenazantes. En cambio, hablaba con ellos como iguales y su conocimiento de los sistemas financieros ahora servía para un propósito constructivo. David Patterson, en el pasado había sido víctima de la intimidación de Mark, había emergido como uno de nuestros líderes de equipo más fuertes. Es extraño, comentó durante nuestra revisión semanal. Mark se disculpó ayer conmigo y dijo que lamentaba cómo había tratado a las personas bajo su liderazgo. La transformación no se limitó a Mark. Rachel había pasado de ser una participante culpable de sus planes a una defensora apasionada de la ética corporativa. Su equipo de cumplimiento se había convertido en un modelo para otros departamentos, demostrando cómo la transparencia podía coexistir con la eficiencia. La serie de talleres sobre finanzas personales está lista para su lanzamiento, informó Rachel, mientras extendía los materiales sobre mi escritorio. Comenzamos con la concienciación sobre la deuda y la gestión financiera ética, utilizando nuestras experiencias para ayudar a otros a evitar situaciones similares. La iniciativa surgió de nuestra comprensión compartida de cómo funcionaba la manipulación financiera. La deuda de $200.000 que Mark me había dejado se había convertido en una herramienta de enseñanza. Ayudar a otros a reconocer y evitar prácticas predatorias. El presidente Reynolds pasó por allí para una visita inesperada. La junta directiva está impresionada con algo más que las cifras, observó. El cambio cultural que se ha producido aquí es notable. Incluso aquellos que antes permitían un comportamiento tóxico se están convirtiendo en defensores del cambio. Observé cómo Mark se desenvolvía en el nuevo entorno colaborativo. Sus costosos trajes habían dado paso a atuendos más modestos. Su actitud pasó de autoritaria a cooperativa. El hombre que una vez había gobernado a través del miedo estaba aprendiendo un tipo diferente de fuerza. Sara se acercó a mi oficina con vacilación una tarde. He estado trabajando en algo que creo que deberías ver. Presentó un análisis detallado de sus técnicas de manipulación pasadas, transformadas en una guía completa para prevenir abusos similares. Cada patrón que había usado antes para explotar ahora estaba documentado como una señal de advertencia. Cada táctica explicada para ayudar a otros a evitar ser víctimas. Sé que no compensa nada, dijo en voz baja. Pero tal vez pueda ayudar a proteger a otros de personas como yo. El documento reveló algo más que una simple visión profesional. Mostró una reflexión genuina y una comprensión del daño que sus acciones habían causado. El hombre que una vez me había descartado por considerarme demasiado débil finalmente estaba comprendiendo el verdadero significado de la fuerza. Victoria Reeve se unió a nosotros en la reunión ejecutiva de la tarde. La industria está tomando nota, informó. Nuestro modelo de inversión ética está superando a los enfoques tradicionales. Resulta que la transparencia realmente mejora la rentabilidad. A través de las paredes de cristal, pude ver a equipos colaborando entre departamentos. Las rígidas jerarquías de la época de Mark habían dado paso a una comunicación fluida y a un propósito compartido. Incluso él había encontrado un lugar dentro de esta nueva estructura, y su experiencia con la manipulación se había convertido en una valiosa herramienta de prevención. La transformación no es solo profesional, observó Amanda. La gente está aplicando estos principios en su vida personal, en los programas de educación financiera y en los talleres de ética. Están cambiando la forma en que la gente piensa sobre el poder y la confianza. La evolución de Mark se hizo más evidente durante una sesión de capacitación para todo el departamento. Se paró frente a sus antiguos subordinados, reconoció abiertamente su comportamiento pasado y compartió ideas sobre cómo reconocer patrones de liderazgo tóxicos. Solía pensar que el poder significaba control, admitió ante los empleados allí reunidos. Estaba equivocado. La verdadera fuerza surge de ayudar a los demás, no de empujarlos hacia abajo. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando un entorno de oficina que había evolucionado hasta volverse irreconocible. El miedo que alguna vez había impregnado cada interacción había sido reemplazado por una colaboración auténtica y respeto mutuo. Han creado algo extraordinario aquí, comentó el presidente Reynolds durante nuestra revisión de fin de trimestre. No solo un departamento reformado, sino un modelo para la evolución corporativa. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lisa. ¿Recuerdas cuando pensaste que la deuda te destruiría? Mira lo que has construido a partir de esas cenizas.
La mujer a la que Mark había intentado quebrar se había convertido en la arquitecta de la transformación, no solo para ella misma, sino para toda la cultura corporativa. Su traición había provocado cambios que ninguno de nosotros podría haber imaginado. A medida que el día se acercaba al final, vi a Mark recoger sus cosas para irse. El hombre que una vez había dominado la oficina a través del miedo ahora se movía por la oficina con un propósito tranquilo, sus acciones pasadas se estaban convirtiendo en lecciones para un cambio positivo. Sara se detuvo junto a mi puerta. Nunca pensé que diría esto, pero gracias por mostrarme una mejor manera de liderar, de vivir. El atardecer pintó el horizonte de la ciudad con matices de posibilidades. El viaje de víctima a vencedor se había convertido en algo más significativo, una transformación que no solo afectaba a los sistemas y las políticas, sino también a los corazones y las mentes humanas. El intento de Mark de destruirme a través de la deuda y la traición había creado en cambio a alguien capaz de un cambio revolucionario. La debilidad que había despreciado se había convertido en una fortaleza que transformó no solo un departamento, sino todo un enfoque del liderazgo corporativo. La evolución del carácter no se limitó a los individuos. Se había propagado por toda la organización y había creado un nuevo paradigma de ética empresarial. La mujer que antes había confiado ciegamente ahora dirigía con compasión informada, convirtiendo las herramientas de manipulación en instrumentos de cambio positivo. Mientras las luces de la oficina se apagaban, reflexioné sobre lo lejos que habíamos llegado todos. La transformación de víctimas y villanos a defensores del cambio había creado algo duradero, un modelo de evolución corporativa que ponía la dignidad humana en el centro. La deuda de $200.000 que se suponía que me iba a quebrar se había convertido en la base para reconstruir no solo una carrera, sino toda una cultura corporativa. La traición de Mark me había enseñado la mecánica de la manipulación. Había utilizado ese conocimiento para crear sistemas de protección y crecimiento. Al contemplar las luces de la ciudad, sabía que la evolución continuaría. Cada día traía nuevas oportunidades de cambio positivo, nuevas posibilidades de transformar el dolor del pasado en protección para el futuro. La mujer que Mark había descartado por ser demasiado blanda se había convertido en un catalizador de una transformación duradera. Un año después de asumir el cargo en Riverstone Financial, subí al podio durante la reunión anual de accionistas y reflexioné sobre un recorrido que había transformado no solo una empresa, sino el enfoque de liderazgo ético de toda una industria. Bajo nuestra nueva estructura de gestión, anuncié en el auditorio Pact, Riverstone ha experimentado un aumento del 180% en las calificaciones de confianza de los clientes, un aumento del 165% en la satisfacción de los empleados y nuestras carteras de inversión ética han superado a los modelos tradicionales en un 45%. Desde mi posición en el escenario, pude ver a Mark sentado en las filas del medio, asintiendo con la cabeza al ritmo de las estadísticas. Se había ganado el respeto en su nuevo rol, no a través de la intimidación, sino a través de su genuina experiencia y dedicación a la reforma. Su trayectoria de manipulador a mentor se había convertido en un caso de estudio de redención. Las cifras fueron impresionantes, pero no lo explicaban todo. Más allá de las métricas, continué, hemos creado una cultura en la que la integridad no es solo una palabra de moda, es la base de todo lo que hacemos. Después de la presentación, durante la recepción, me encontré de pie junto a Mark en el refrigerio. Mesa. La incomodidad que había caracterizado nuestras interacciones se había convertido en algo que ninguno de los dos esperaba, respeto profesional. Encontré nuestros viejos documentos hipotecarios la semana pasada, dijo en voz baja mientras revolvía su café. Al mirar esas firmas falsificadas ahora, no puedo creer quién era yo en ese entonces. La deuda que te dejé tenía como objetivo destruirte. En cambio se convirtió en la base de algo mejor, respondí, mientras observaba a varios miembros del equipo relacionándose en confianza con los accionistas. A veces nuestros peores momentos se convierten en nuestros mejores maestros. David Patterson se acercó prácticamente radiante de emoción. Señora Mitchell y señor Harrison, la oficina de Singapur acaba de aprobar nuestro marco de inversión ética conjunta. Lo implementarán el próximo trimestre. Observé cómo Mark interactuaba con David y le ofrecía ideas genuinas sobre la protección del cliente y la gestión de riesgos. La transformación de ambos hombres fue notable. Uno había pasado de ser un analista junior temeroso a un líder seguro de sí mismo, mientras que el otro había pasado de ser un jefe tiránico a un asesor respetado.
Más tarde esa noche, cuando la recepción estaba llegando a su fin, el presidente Reynolds se reunió conmigo en el balcón con vista a las luces de la ciudad. Cuando te contratamos, reflexionó, esperábamos que alguien limpiara un departamento. Lo que nos has dado es una revolución en la cultura corporativa que se está convirtiendo en un modelo para toda la industria. La ciudad brillaba a mis pies, muy distinta a la noche en que descubrí la traición de Mark. A veces las mejores revoluciones no consisten en destruir lo que está roto, reflexioné. Consisten en transformarlo en algo mejor. Rachel se acercó con los últimos informes de cumplimiento. La mujer que había sido víctima y partícipe de los esquemas de Mark se había convertido en una feroz defensora de la práctica ética. Los nuevos protocolos de protección del cliente están siendo adoptados por otras 3 importantes firmas, informó con orgullo. La transformación no solo había sido profesional, la experiencia nos había enseñado a todos lecciones profundas sobre el poder, la confianza y la redención. La deuda de $200.000 que se suponía que me iba a quebrar había revelado fortalezas que nunca supe que poseía. La señora Mitchell, Amanda, apareció con un pequeño sobre. Esto llegó para ti. Dentro había un cheque de Mark por $200.000, junto con una nota. Esto no puede deshacer el pasado, pero puede ayudar a construir el futuro. El programa de talleres sobre inversión ética necesita financiación, y este parece el lugar adecuado para invertir ese dinero. Gracias por mostrarme cómo es el liderazgo real. De pie junto a la ventana de mi oficina, viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo de matices de posibilidades, me di cuenta de que la verdadera victoria no estaba en pagar la deuda ni en el éxito profesional. Estaba en la transformación de los corazones y los sistemas humanos, en la creación de algo que duraría más que todos nosotros. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. Vi el artículo de Riverstone en Business Weekly. ¿Recuerdas cuando creías que tu vida había terminado? Mírate ahora, cariño. No solo sobreviviste, sino que revolucionaste. Sonreí pensando en esa noche devastadora de hace un año. Las palabras de Mark, nunca sobrevivirás a esto, habían perdido su fuerza por completo. Se habían convertido en meros versos iniciales de una historia mucho más grande, una historia que no era de venganza sino de reforma, crecimiento y el tipo de éxito que se logra al ayudar a otros mientras uno se eleva. Victoria Reeves pasó por mi oficina una última vez esa noche. La junta directiva quiere implementar su modelo de liderazgo en todas las oficinas globales, anunció. Su enfoque para convertir la traición en un cambio positivo es exactamente lo que la industria necesita. Las luces de la oficina se atenuaron automáticamente, lo que indicaba el final de otro día en el nuevo Riverstone Financial. A través de las paredes de cristal, pude ver a Mark recogiendo sus cosas y deteniéndose para ofrecer orientación a un miembro del equipo junior. El hombre que alguna vez había usado su conocimiento para manipular, ahora lo usaba para proteger y educar. El día de mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche saboreé el conocimiento de que a veces las peores traiciones de la vida se convierten en catalizadores de sus mayores transformaciones. La mujer que Mark había descartado por ser demasiado blanda había creado algo que él nunca podría lograr por la fuerza, una cultura de auténtica fortaleza basada en la integridad y la confianza. Mientras recogía mis cosas para irme, pasé por la pared donde habíamos colgado la nueva misión de nuestra empresa, la declaración de éxito a través de la integridad, el crecimiento a través de la transparencia. Debajo, en letras más pequeñas, estaba la frase que se había convertido en mi mantra personal. El verdadero poder no reside en quebrantar a los demás, sino en levantarlos. Las luces de la ciudad centelleaban contra el cielo que se oscurecía mientras me dirigía hacia mi coche. Cada luz representaba a alguien afectado por nuestros cambios, clientes cuyos ahorros ahora estaban verdaderamente protegidos, empleados que ya no trabajaban con miedo. Profesionales de la industria inspirados para crear sus propias reformas éticas. El camino que recorrí desde la esposa traicionada hasta la reformadora corporativa me enseñó que la verdadera fortaleza a menudo se disfraza de debilidad, que las heridas más profundas pueden convertirse en la base de la curación más significativa, y que el verdadero éxito no consiste en ganar a cualquier precio. Se trata de crear victorias que eleven a todos a un nivel superior. La resolución final no se refería solo al triunfo personal o al logro profesional, sino al efecto dominó de la transformación, a cómo el camino de una persona de víctima a vencedora podía catalizar un cambio mucho más allá de su alcance original. La traición de Mark me había enseñado más de lo que él pretendía sobre el poder, la confianza y el liderazgo.
Esas lecciones se habían convertido en los pilares de algo mucho más valioso que el dinero, un legado de reforma ética que seguiría creciendo y evolucionando mucho después de que nuestra historia personal se hubiera olvidado. Mientras conducía de regreso a casa por las relucientes calles de la ciudad, me di cuenta de que, a veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Se trata de convertirse en todo lo que dijeron que no podía ser y luego usar esa fuerza para crear un cambio positivo en el mundo. La mujer que una vez había sido destrozada por la traición se había convertido en una constructora de mejores sistemas, una transformadora de la cultura corporativa y una prueba viviente de que la delicadeza, cuando se combina con un propósito, se convierte en una fuerza imparable para el bien. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si este te ha parecido interesante, no querrás dejar pasar esta oportunidad. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.